Ya me dicen que ya pueden ver y también escuchar bien. Bueno, para las personas que ahora entraron, solamente voy a repetir brevemente lo que ustedes ya escucharon, y es que intentaré proponerles algunas líneas de pensamiento para profundizar este tema tan importante, porque el conocimiento de las cosas sagradas hace que nuestro corazón tienda hacia ellas. ¿Se entiende esto, verdad? Cuando uno mira un concepto hermoso, por ejemplo, de verdad, uno dice, qué bonito que ahora lo conozco, y siente que esa verdad como que le purifica por dentro, le da como luz, le corrige. En ese sentido, también una palabra, conversión, si ya de por sí nos dice tanto a nosotros, ¿cuánto más nos puede decir con esto que el día de hoy vamos a aprender? Comencemos con el término conversión en la Biblia. Normalmente hemos escuchado que siempre se utiliza el término metanoia. ¿Han escuchado alguna vez? Metanoia, ¿no? Pero también hay otro texto o textos que hablan acerca de la conversión y utilizan un verbo que es shub. Shub, metanoia, y también un verbo que es shub, ¿no? Este verbo shub significa volver. Es cuando en la Sagrada Escritura se presenta a aquel que va a regresar, que retorna, ¿no? En cambio, el verbo metanoia implica conversión. La conversión de este verbo metanoia es una conversión de pensamiento. Yo pensaba y tenía mi estructura mental de esta manera y ahora ha cambiado de una manera tan radical, porque como ha entrado Cristo en mi pensamiento, me ha realmente desbaratado. Ha demolido el edificio de estructura mental que tenía y ahora me ha puesto uno distinto. Es algo que yo no sospechaba antes. Dar la otra mejilla. Es una forma muy distinta de lo que nosotros naturalmente podríamos pensar. El verbo shub significa volver, regresar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Eso es conversión. Ahí no dice que se convirtió. ¿Qué dice? Regresó a la casa de su padre. Y este verbo shub, que a veces no lo predicamos tanto, lamentablemente, ¿saben qué significa? Significa que uno tiene una nueva relación interior con aquella persona. Es una nueva relación. Es justamente el hijo pródigo, el hijo que se va porque tenía una relación mala con su padre y ahora regresa siendo otra persona. Sabemos que es la misma, pero interiormente ha cambiado. Estos dos verbos implican conversión para nosotros los cristianos. ¿Lo tienen captado? Ahora veamos qué es esto en una línea más concreta. Ya está la teoría, ahora veamos qué significa esto, ¿no? Cuando ocurre una real conversión, normalmente en el corazón humano suscítase arrepentimiento. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el camino que estaba tomando no era el bueno, era hacia los cerdos. Entonces tengo que regresar a la casa de mi padre. Me doy cuenta que la forma de pensar que tenía era errada. Tenía algo de lógica, algo de altruismo, algo de filosofía más o menos bien estructurada, pero luego me doy cuenta que no. Eso no estaba salvando a nadie. Eso no estaba ayudando a mi familia. Eso no estaba convirtiendo a nadie. Hay una forma superior. Es lo que luego dirá San Pablo, que tenemos que configurarnos con Cristo. Y en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, en el versículo 2 dice que tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Esa es la metanoia en esta acepción. Y mi pensamiento cambia a tal punto de que me doy cuenta que tengo que arrepentirme de eso que hice. Es lo que San Pablo dirá, esto para mí es esquílago. Es un término griego que significa estiércol, significa caca. Para mí, antes de conocer a Cristo, mi vida era esquílago. Normalmente se traduce en nuestros leccionarios como ¿qué? Basura, ¿verdad? Mi vida antes de conocer a Cristo era basura. Ya saben qué significa realmente, esquílago, ¿no? Entonces suscita en nosotros arrepentimiento. ¿Quién ha escuchado hablar de arrepentimiento? Todos. Y nos hemos llenado a veces la boca de esas palabras para mover a alguien a conversión.
para suscitar en alguien arrepentimiento mismo. Para nosotros mismos nos decimos, ya arrepiéntete, hombre, ¿no? Deja de hacer eso que estás haciendo. Pero ¿sabían ustedes que el Catecismo de la Iglesia Católica hace una distinción oportuna entre el arrepentimiento perfecto y el arrepentimiento imperfecto? Eso es lo que suscita la verdadera conversión. Ojo a esto. La verdadera conversión nos da a nosotros el don de la contrición. La contrición es el auténtico y perfecto arrepentimiento. En cambio, existe algo que se llama atrición. La atrición, en cambio, es un dolor puramente humano. Es un cargo de conciencia natural. Es un me pesa por haberle ofendido a mi esposa o a mis hijos y esto me hace sentir mal. Eso es pura atrición. Y a veces pensamos, estoy convertido porque tengo atrición. No. Por ejemplo, yo a veces lo veo, no quiero generalizar, pero a veces lo veo de alguna forma, y ya van a entender por qué, en esos retiros de conversión, que son fuertes, ¿no? Y una persona, por ejemplo, yo me acuerdo, yo hice el retiro de Juan 23, yo me subí en una tarima, arriba había como unas 800 personas, me pasaron el micrófono y me dijeron, ¿de qué quiere pedirle perdón a su familia? Y comencé a decirle, le pido perdón por esto otro, ¿no? Y yo dije, ahora sí mi vida va a cambiar. Lo que hoy puedo decir de mí y de algunas personas es que lo que ocurrió allí fue mera atrición. Porque me dolió mucho. Le propuse muchas cosas a mi familia, a mis amigos, inclusive a Dios. Pero saben, eso se iba desinflando. A las semanas se iba desinflando. Cuando hay contrición, es otra cosa. ¿Qué es la contrición? Porque uno puede decir, pero bueno, es que sí me duele ofenderle al pobre, al desvalido, me duele ofenderle a mi esposa, me duele ofenderle al vecino, a mi compañero de trabajo. Pero te digo algo, también al ateo le duele, y a veces más. Y viven una vida moral familiar a veces superior a la de un católico. ¿Por qué? Porque el católico tiene un grave peligro. ¿Saben cuál es? Pensar que la pura atrición ya es conversión. Mentira. La auténtica conversión es contrición. ¿Qué es esto? Es un dolor de arrepentimiento interior, ¿no? Que cambia tu estado existencial. Pasas de ser lo que venías siendo antes, pero ahora con un cargo de conciencia por la atrición, a ser ahora un real, escuchen bien esto y grábense, un real penitente. Es el estado de penitente que asume aquel que tiene el don de la contrición. ¿Qué es el estado de penitente? Yo sé que tengo que hacer penitencia. Una de las expresiones más claras de mi conciencia de la ofensa a Dios y el dolor que hay en mi corazón profundo, que me ha cambiado mi estado existencial, vital, es el que la penitencia se vuelve algo para mí también. A veces decimos, pero ¿para qué hacer penitencia? O fácilmente lo conmutamos, lo cambiamos por algo. Sí, ya no carne, vamos a hacer otras cosas, pero cosas pequeñitas aquí y acá. No sé cómo estamos viviendo los viernes de semanas de Cuaresma. No sé cómo estamos viviendo los viernes de todo el año, que dicho sea de paso es una obligación a todos los católicos mayores de 14 años hasta que la muerte les separe de la abstinencia, abstenerse todos los viernes del año, a menos que tenga alguna enfermedad o algo que le impida, pero normalmente todos los viernes del año. Eso lo dice el derecho canónico. ¿Cómo lo vivimos y lo asumimos? Hay personas que dicen, padre, es que no puedo ayunar, ya me da hambre y ya me como algo, y me atrae esto y ya no puedo, ¿no? Yo suelo ser muy dócil y les digo, está bien, esfuércense, pero ¿acaso no le falta más vigor al padre Byron para decirles, es que
tú no estás arrepentido realmente, ¿no? Es que tú solamente piensas en que el pecado ya fue perdonado en tu confesión y ya está todo saldado. Y eso no es así. ¿Cuánto más falta después de una confesión? Porque la confesión requiere de nuestro quehacer, la reparación del mal que hemos hecho. ¿Y cómo se reparan las cosas espiritualmente? A través de la penitencia. Hermanos, ¿cómo entienden ustedes lo siguiente? Yo les pregunto, que una mujer haya dicho: si hubiese sabido quién era mi Dios y qué podía hacer conmigo, le hubiese pedido toda mi vida dolores, sacrificios y, escuchen bien esto, enfermedades. Le hubiese dicho: Señor, dame enfermedades. Cosa fuerte, ¿no? Uno está haciendo todo lo posible para que no le dé el COVID, ¿no? Y ella diciendo: Señor, que si es posible me dé a mí. Son palabras que no cuadran. ¿Qué le pasa a esta señora? Está loca, ¿no? Es una santa, se llama Marianita del Niño Jesús. Y así como ella, muchas otras loquitas. ¿Por qué? ¿Por qué será que los santos insisten tanto en la penitencia? ¿Por qué será que inclusive los santos modernos estaban tan dispuestos a sufrir, a morir? Monseñor Romero. ¿Por qué? Carlo Acutis, conocido, ¿verdad? Mi enfermedad, bendito sea el Señor, qué bueno, tengo algo que ofrecerle. ¿Qué hay en estos corazones? No hay pura atrición, sino que hay contrición. Y eso es un don de Dios. Hay que pedirle: Señor, dame este dolor de corazón. Que si ofendí a mis hermanos, eso es secundario. Que si maté a alguien, disculpen que lo diga así, que si maté a alguien es secundario. Lo que más me duele y me parte el corazón es haberte ofendido a ti, oh Dios tan bueno. ¿Quién ha sentido esto? Por lo menos un poquito. Se da cuenta que su vida exige reparación, exige penitencia, exige que hay cosas que hay que cambiar, de verdad. Y esto, cuando se presenta el ayuno, se presenta la abstinencia, los sacrificios, ¿uno qué dice? Pues es lo mínimo. O sea, es casi nada, es la muestrita nada más, es la señal. Como cuando uno va a comprar un electrodoméstico, un carro, y solamente da la muestrita inicial, es solamente la muestrita. Luego tienes que pagar durante 6 años el crédito o lo que tengas que pagar, ¿no? Ahí viene lo duro. Así mismo es en cuanto a nuestra vida de penitencia. Pregúntense, queridos hermanos, ¿hasta qué nivel mi arrepentimiento está llegando? Y esto lo demuestro con mi vida penitencial. La penitencia no se encuadra solamente en una confesión. Esto es un motor para que luego nosotros lo continuemos. La penitencia del sacerdote, ¿qué es? Es solamente una muestra igual. Reza 10 Padre Nuestros y 5 Ave Marías. Es la muestrita para que tú sepas que tienes que todavía reparar el mal que has hecho. Esto en cuanto a la atrición y la contrición. La verdadera contrición, que es el arrepentimiento perfecto, hace que en nosotros se suscite algo que se llama la detestación de los pecados. Siguiente punto: detestación de los pecados. Esto es la unión de todas mis fuerzas interiores, pensamientos, memoria, voluntad, sentimientos, todas mis fuerzas interiores, atención a esto, que repudian completamente, totalmente, como si fuese algo peor que asqueroso, el pecado. Si por ejemplo en nosotros
Se suscita esto: pequé, está mal, cargo de conciencia, voy, me confieso, salgo, pienso en eso y digo, quizá otra vez, ¿por qué no una vez más? O el corazón se te acelera y dices, sí, pero no es tan malo. O te comienzas a justificar de alguna manera. ¿Qué significa? Que toda esta potencia interior que tienes aún no detesta ese pecado. Una señal de verdadero arrepentimiento es la detestación del pecado. ¿Qué tenemos que decir? Dame, Señor, detestar todo aquello que te daña, que luego tiene como consecuencia mi daño personal y el de mis hermanos, y el de toda la creación, de todo el cosmos. Preguntémonos otra vez, ¿hasta qué punto tenemos detestación? O mejor dicho, ¿hasta qué punto tenemos todavía atracción, deleite, pensamientos justificantes de los pecados? Pónganlo al frente siempre al pecadito, sobre todo al primario o al pecadito dominante que tengan, o a los 5 o a los 50 que tengan, y piensen en esto, en lo que estoy compartiéndoles. Se suele decir que en la vida espiritual, algunos maestros espirituales lo dicen así, existen 2 conversiones. 2. Siguiente punto. Hay 2 conversiones. La primera conversión es la de atrición. Y la segunda conversión es la de contrición. Yo me recuerdo cuando estuve allí en la tarima subido, para mí eso fue atrición. ¿Cuándo yo podría decir que ocurrió en mí un sano espasmo de contrición? Cuando un día yo descubrí, era tan ignorante en la fe, tan ignorante, que me decían, ahí está el Santísimo, anda, adóralo. Y yo miraba, estaba ahí expuesto, por ejemplo, y yo miraba y decía, ¿y dónde está? Y veía una cruz que estaba arriba y decía, ese es el Santísimo, ¿no? Y yo adoraba a la cruz, porque no sabía. Un día me hablaron acerca de la Eucaristía. Ahí está Dios, así de sencillo. Ocurrió en mí una luz de inteligencia, de entendimiento de este misterio, y a la par un amor, un afecto incontenible. No supe qué me pasó, todo fue pura gracia. Miré, ahí estaba el Santísimo. Ya me dijeron que en ese pancito redondito, blanquito, me dijeron así, ahí está Dios, ahí está Jesucristo, el que murió por ti, el que te salvó. Wow. Fui, me puse de rodillas y estuve 3 horas de rodillas y no me di cuenta. Había más o menos unas 100 personas en ese salón. Yo no sentía a nadie, no percibía a nadie, ¿no? Para mí estaba solo Jesús y yo estaba como atontado, embobado, contemplándolo y así, solamente lo miraba así. 3 horas de rodillas. Me enteré porque luego pregunté. No sabía que había pasado tanto tiempo. ¿Saben qué ocurrió en mí? Es un pequeño espasmo sano que ocurrió en mí. No digo que ya haya tenido esa segunda conversión perfectamente, pero pienso que tiene mucho esto que me ocurrió. Miré a Jesús y sin más, solamente en esta contemplación de ese tiempo, lo que pasó fue que yo tenía, lo tengo todavía, gracias a Dios, un deseo ardiente, pero una cosa incontenible, de entregarme a Dios. Yo no sabía de dónde venía, pero la palabra santidad venía, como María, ¿no? Así, ser santo, por amor a Dios y entregarme por completo a Él, como María. Así de sencillo, así de simple, así de parco,
así, solamente eso. Y por fin, después de muchos meses, entendía qué significaba haber ofendido a Dios. ¿Saben qué? Desde mi atrición primera, yo todavía decía muchas malas palabras. Yo era una metralleta para decir malas palabras. Uy, no se pueden imaginar. En esos meses que tuve de atrición solamente, yo seguía diciendo malas palabras. Yo seguía viendo cosas que no debía. Yo seguía mirando cosas que no debía, haciendo con mi cuerpo cosas que no debía. Pero yo tenía la conciencia, porque tenía atrición. Me dolía la conciencia, me confesaba, regresaba, hacía unas cosas mal, me iba a confesar otra vez. Pero cuando ocurrió en mí ese toque de contrición, yo lloraba. ¿Y por qué? No pensaba ni en mi mamá, no pensaba en mi papá o a quienes les hice daño. No, para nada. Solamente miraba al crucificado y tenía que llorar. Me partía el corazón, lo veía. Pasé como 3 semanas viendo todos los días la pasión de Cristo. Todos los días me levantaba tempranito y veía la pasión de Cristo. ¿Y saben qué? Lloraba. Todos los días lloraba. Hacía penitencia. Disculpen que les comparta un poquito de mi vida. Es que no tengo a quién más compartir. Disculpen que les diga esto. Pero es para que un poquito lo entendamos, quizá con algo que me ocurrió a mí en un momento de mi vida, que ha sido pura gracia de Dios. Y sencillamente, yo hacía casi ayuno todos los días. Eso se fue como moderando, equilibrando, y no lo he dejado de hacer. Hasta ahora ese impulso fuerte primero me ha traído hasta aquí. A través de un sencillo momento en el cual yo solamente le dije a Jesús: si tú estás allí, aquí estoy. Es el diálogo más sencillo, más simple de amor que puede tener el alma con Dios, y Él actúa. Mi primera conversión en ese retiro, pura atrición. Mi segunda conversión, por lo menos el inicio quizá, se ha dado en la adoración al Santísimo, que me cambió tanto. Les decía que yo tenía todos esos otros pecados, ¿no? Después de eso, créanme, seguramente no me van a creer, pero créanme, después de eso, nunca más. Así, llegué a mi casa, todo lo que tenía de puerco en mi computadora, de cochino, lo cogí, controlé, seleccionar todo, eliminar, borrar de papelera de reciclaje, todo, hasta la música, las imágenes. Yo tenía hasta inclusive cierto vicio, no que cierto vicio, yo era vicioso también en los videojuegos. Todo eso se fue. Antes no saben cuánto me costaba. Yo era así, que no puedo. Y me justificaba. Pero con ese momento, ¡pum! Y pienso yo que como Santa Teresa de Ávila, ¿sabían ustedes que Teresa de Ávila pasó 17 años, sus primeros 17, 18 años de religiosa en el convento carmelitano? Lo pasó, con palabras suyas, desperdiciando el tiempo. Desperdicié 17 años, 18 años de mi vida, decía ella, porque solamente le llegó la contrición cuando miró a Cristo, ahí en contemplación, pensando en la pasión, miró a Cristo en el patíbulo, siendo azotado. Eso le cambió. Después de 17 años de vida religiosa. Luego, ¿qué pasaba con ella? Decía una oración, rezaba el Veni Creator Spiritus, o decía Padre Nuestro, y ya quedaba anonadada, ¿no? Ah, mi Dios, mi Señor. Prefiero morir antes de cometer un pecado venial, ¿no? Primero morirme. Esa es una oración que ha comprendido este misterio de la conversión. Ojalá que alguno de ustedes hoy diga eso, ¿no?
Prefiero morirme. Señor, dame la muerte, por favor. Que me muera, por favor. Pero que no te ofenda ni siquiera venialmente. Dame la muerte, por favor. Eso lo dijo Santo Domingo Sabio. Son palabras de santidad, son palabras de personas convertidas. Y también pueden preguntarse, disculpen que los cuestione tanto, pero eso es lo que hago normalmente, ¿no? ¿En qué punto estás? ¿En tu primera conversión? ¿En qué punto de llegar a la segunda conversión? O quizá has tenido esa experiencia de segunda conversión y sabes a lo que me refiero. Cuando uno se convierte, ocurre algo que se llama en teología mística una ruptura y una apertura. Siguiente punto, ruptura y apertura. Hay básicamente 4 rupturas. La primera es evidente, ¿no? Es la ruptura con el pecado. Es evidente. Es lo que se conoce en la Biblia como la amartía. Es el pecado, que normalmente es violar una ley, amartía. Pero en la Biblia también existe otro término para denotar el pecado. Inclusive hay algunos, son como unos 8 términos que implican pecado. Pero hoy voy a señalar solamente 2. El uno es la amartía, que es: detesto ahora el pecado, me aparto de él, hago una ruptura con este pecado que consiste en la norma, en la ley. A ver, mandamientos de la iglesia, lo sabemos. Mandamientos de la ley de Dios, lo sabemos. Mandamientos evangélicos de Jesucristo, por ejemplo, cuando habla del mandamiento nuevo, la ley de oro también, o la norma de oro, conocemos. Es decir, que yo entro en una ruptura con todo aquello que me haga violentar la ley. Inclusive, ojo a esto, las leyes que uno puede tener dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad, que sean obviamente morales. Si hay una ley contra la vida, pues ahí tienes tú que irte contra esa ley. Porque, por ejemplo, aplican el aborto y tú sabes, eso yo no voy a aceptar, es claro. Pero luego todas las leyes, las normas que son moralmente correctas y que están en función del bien común, uno tiene que cumplirlas. Esto, por un lado. Por ejemplo, yo no uso mascarilla y ya pueden decir, el padre no está cumpliendo esta ley. Pero también la OMS dijo que utilizar mascarillas no era tan recomendable, ¿no? No sé si estuvieron al tanto, pero en ciertos momentos ponían una ley, luego decían otra cosa. Siempre están cambiando. A la final, los científicos han dicho, esto no es sano. Obviamente que aquí es bueno que lo tengan, ¿no? Si es que tienen esta susceptibilidad en cuanto a esa situación actual. Pero, por ejemplo, yo no sé, hay confesiones y ya han dicho que tienen que estar a 3 metros de distancia, ¿no? Y que tienen que utilizar la mascarilla, no sé, esto me parece demasiado exagerado. Si es que nosotros sabemos lo que inclusive la misma OMS ha dicho en relación a la forma de contagio, hay que tener cuidado también como con exagerar las cosas. Inclusive en la misma iglesia se está dando de que la gente ya no va a misa porque va a través de internet, ¿no? O que algunos de los que están aquí también están viendo solamente por aquí y no vienen para acá, ¿no? Y a veces se da ¿por qué? Porque uno se pone como normas, o ha escuchado por ahí que dicen, ¿no?, que el virus vuela, ¿no?, y que va por ahí del aire, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Yo estuviera contagiado 10,000 veces, ¿no?, y me he hecho la prueba algunas veces. Nada, ¿no? Solamente hay que tener la norma clara, lo que pone la ciencia clara, ¿no?, en relación a esto,
para hacer las cosas bien. Por ejemplo, de aquí hasta allá yo no les voy a contagiar. Y por eso es que tranquilamente me saco la mascarilla. Inclusive cuando celebro la misa, yo celebro sin mascarilla, porque aquí está el presbiterio y la asamblea está allá lejos, ¿no? ¿A quién voy a contagiar? A la mosca que por ahí pasa. ¿A quién voy a contagiar? A lo sumo al monaguillo, pero el monaguillo está también enmascarado y viene y se va rápido, así que no pasa nada, ¿no? Digo eso solamente para también equilibrarnos en esto de la norma. Hay que tener mucho criterio también. Y sin embargo, la amartía no es suficiente. Hay algo más que también se encuentra en la Biblia. Voy a dar una cita bíblica por si alguien quiere consultar y allí darse cuenta de esto, ¿no? En relación a la amartía, pueden ir a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 y Juan 16, 8. Juan 16, 8. Juan 1, 29 y Juan 16, 8. Allí van a encontrar el término amartía, que se refiere más a una ley. Pero hay algo más profundo. Segunda cosa con lo que nosotros rompemos. 1, 29 y Juan 16, 8. Hay algo todavía más fuerte. ¿Saben qué significa? Obviamente, autonomía, ¿verdad? Yo quiero ser autónomo. Este término, nomía, significa autosuficiencia. Significa el reposar y el basarme solamente en mí. Yo solo. Esto es nomía. Y ese es un pecado inclusive más fuerte. ¿Por qué? Porque la nomía, la autosuficiencia, hace que nosotros impidamos que la ruptura se dé en el interior. Con la amartía, que es el pecado exteriormente, la norma exterior, uno puede inclusive cumplir la norma, pero sin corazón. Entonces, más grave que la pura transgresión de la ley está en el corazón. Es lo que vino a decir Jesús. Jesús no vino a abolir la ley, vino a darle plenitud. La ley en el Antiguo Testamento decía la norma, y Jesús vino a decir no solamente la norma, el corazón. ¿Se entiende, verdad? Tenemos que romper entonces también con esta nomía, es decir, aprende a romper contigo mismo, destrúyete, o con palabras más evangélicas, muere a ti mismo, muere a ti mismo. El que consigue un poco de esta contrición perfecta, lo aprende. Tercero, la adiquía. Adiquía significa justicia. Uno rompe con la injusticia. Es decir, que mi relación con los demás, con Dios y con la naturaleza ya rige en mi vida. No es algo pasajero, es algo importante. La justicia es un término muy bonito, inclusive desde la propia Biblia y desde la propia teología. Escuchen esto. Levante la mano. ¿Quién ha tenido ira? Ira, ¿sí? Coraje. Muy bien, qué bueno. ¿Quién tiene ya iras ahorita? Tan largo que el Padre habla, predica. La ira. Normalmente nos hemos confesado de la ira, ¿no? Muchas veces. Padre, tengo ira, ¿no? Y acá y acá. Es un pecado muy común. Sin embargo, les cuento un secreto. Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila enseñan lo siguiente: la ira es fundamental para el amor. Es fundamental. Porque una persona que no es irascible, cuando ve una injusticia, no se le mueve nada. Bueno, ahí está. Le pegaron a un niño injustamente, lo ve, uy, qué feo, y se va.
¿Qué pasa cuando alguien tiene ira? Mira una injusticia, se pone rojo, va y le grita, alguno va y le pega, ¿no? ¿Qué significa? Decía Santo Tomás, Santa Teresa, que la ira es una pasión y por ello no es ni buena ni mala, depende cómo la usamos. Es como el celo, es como la atracción. Con esto, por ejemplo, los celos, a veces hay celos sanos. Sería una cosa muy extraña que tu pareja no tenga absolutamente nada de celos por ti. Sería muy extraño. Me voy con mi amigo del colegio, con el cual estuve unos 3 años de noviazgo, por un fin de semana a una cabaña allá lejos de aquí, y no tengo teléfono, se me va a perder. ¿Me puedo ir? Y el otro, sí, claro. O sea, ¿y qué va a pensar la esposa? Pues no le importa para nada, ¿no? El celo es bueno, el ordenado, la pasión del celo es buena. Otra cosa son los celos enfermizos, eso ya es otra cosa. Las tóxicas, los tóxicos, eso es otra cosa ya, ¿no? Pero el celo es bueno, ¿para qué? Para la justicia, entre otras cosas. Porque la ira es el motor de la caridad. Cuando uno tiene ira, se da cuenta de la injusticia social o de la injusticia eclesial, espiritual, religiosa. ¿Y qué hace? Yo no me puedo quedar así, hay que hacer algo. Pero si no tengo ira, me va a dar lo mismo. Yo sigo mis oraciones, que alguien más se encargue, ojalá que cambie y se acabó. Esto nunca te lleva a la justicia. ¿Y saben qué? Tenemos que romper con la injusticia. Es decir, tenemos que ordenar la ira para que esto sea un motor. ¿Para qué? Por ejemplo, para perdonar. ¿Qué iras con el pecado? Que no me dejo perdonar. Quiero perdonar por fin a mi papá, que me hizo daño cuando niño. Quiero perdonar a esta persona que le hizo daño a mi familia. ¿Qué ira me da? Porque el pecado no me deja. Y con esa ira, con ese deseo, entonces lo vas a vencer. Pero si en cambio dices, bueno, no puedo, y vienes a confesarte 10,000 veces y Padre, no puedo perdonar, así vas a estar toda la vida. No digas otra vez al Señor, quítame la ira. No, te vas a deshumanizar. Dile, ordéname la ira, para que me sirva de instrumento para el bien, para que pueda por fin con esa ira romper con el pecado. ¿Se entiende? Y por último, tenemos la mentira, ¿no? La mentira. El término griego es difícil de pronunciar, es psgisma, ¿no? Realmente no es gis, no y, psgisma, es así, ¿no? Porque es una U con diéresis, ¿no? Y se pronuncia y, ¿no? Es difícil, psgisma, ¿no? Eso es mentira en griego, y es bonita esa palabra, ¿saben por qué? Porque así fuese de difícil decir mentiras, así que fuese de difícil como pronunciar ese término griego, pero en español es facilito, mentira, hasta suena bonito, mentira. Hay canciones de mentiras, ¿no? Todo es mentira. Hay tantas cosas que la mentira se hace tan fácil, ¿no? ¿Saben qué, queridos hermanos? Sin embargo, este término, mentira, no hace solamente alusión a las palabras falsas que yo pueda decir, sino que hace alusión también al interior. Eso es lo hermoso del griego. Por ejemplo, cuando uno dice mentira, uno solamente piensa en palabras que uno puede decir falsas a alguien, en español, ¿no? Pero en griego, cuando tú dices psgisma, cuando dices esto, estás diciendo, tú estás viviendo en una mentira. Eso significa, tú eres una mentira, falso, hipócrita, doble cara, farsante, traidor. Qué cosa, ¿no? Tanto se puede decir a una persona que dice mentiras.
Hay que romper con la mentira existencial, porque solamente con esto te abres a aceptar la verdad. ¿Y qué verdad puedes aceptar? Ojo a esto. Hay cosas que nosotros no entendemos. Yo qué sé, hoy día un joven me decía: padre, ¿y por qué masturbarse está mal? Me decía, ¿no? ¿Por qué? La ciencia sacaba un ladito de la ciencia rebuscada, ¿no? La ciencia dice que masturbarse está bien, que trae esos beneficios y que bla, 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 ¿no? Yo le puedo a él explicar desde la otra parte de la ciencia, que también dice, en cambio, que está mal, ¿no? Pero de la misma ciencia. Pero ¿sabe qué? Él, como ya tiene agarrado su ladito de la ciencia, ¿no? Va a ser difícil que yo le convenza. Va a ser muy difícil. Y quizá me va a entender y hasta me va a dar la razón. Pero al final, como está ahí cogidito, ¿no?, de su mentira, de su ladito, que no es la verdad completa, total, porque está solamente parcialmente aceptándolo, va a seguir en lo mismo. Y esto lo bloquea para aceptar, por ejemplo, la verdad que no se entiende tanto con la razón, sino con el alma. La verdad de la castidad. La verdad de la pureza. ¿Quién entiende esto? ¿Quién puede traducirlo en palabras? Por ejemplo, los místicos no pueden decir otra cosa que la castidad, la pureza, es el brillo del alma. ¡Wow! ¿Y eso cómo lo entiendo, no? Hasta tal punto es abstracta, interior. Pero luego uno lo vive, ya sabe cómo vivirlo en la práctica, por supuesto, es concreta. Pero el entendimiento es tan abstracto, ¿no?, tan personal, íntimo, que si te lo cuentan, es difícil que lo entiendas. Por eso hay que decir: Señor, quiero que rompas con mis mentiras interiores. Quiero que rompas con todas mis estructuras, lo que decía al principio, mentales falsas. Destrúyelas, porque solamente así me dispongo a recibir la verdad. ¿Y saben qué pasa? No tanto por entendimiento, sino por adentro, en el alma, uno comienza a entender. Y aun cuando ahora toda la ciencia me diga que eso es otra cosa, yo sé que eso no es verdad. Vienen 10 científicos, 10 psicólogos y me dicen, con estadísticas y con argumentos, que este acto, el que mencionaba antes, está bien, como yo ya lo he experimentado. ¿Qué va a pasar? A mí eso nadie me lo va a quitar. A mí nadie eso me lo puede tergiversar, corromper. Lo estoy viviendo. Repito, hay cosas de verdad que no podemos captarlo con la pura razón. Hay que primero romper con la mentira, y entonces somos capaces de aceptar esas verdades más profundas. ¿Se entiende, verdad? He dicho que hay una ruptura, y por último veamos la apertura. ¿Hacia qué nos abrimos? Primero, a los contrarios. Si rompo con la amartía, que es el pecado de la ley, significa que me abro a aceptar la obediencia. Obediencia. ¿A qué más me abro? Si me cierro y rompo, en cambio, con mi nomía, con mi ser interior, el ego personal, entonces ¿qué viene? Humildad. Me abro a la humildad. Soy capaz de aceptar humillaciones. Señor, que sea el último. Señor, que no me aplaudan. Señor, que no se fijen en mí. Señor, que me desprecien. Señor, inclusive si es necesario que me marginen, está bien. Esas son palabras de personas humildes, que no son acomplejadas. Si me marginan, bueno, está bien. Es otra forma más hermosa de sencillez. Si rompemos luego con la injusticia, tenemos que estar abiertos a la justicia. Si rompemos con la mentira, nos abrimos a la verdad. Y esto trae una apertura otra vez, así amplia, ¿hacia quiénes?
hacia los demás, hacia Dios, inclusive hacia la naturaleza y obviamente hacia nosotros mismos, nuestra historia. Cuando estamos tan así abiertos, somos capaces de amar, de aceptar, de justificar, de reconciliar. Somos capaces de ser Cristos aquí en la tierra. Esa es la conversión. En definitiva, esa es la conversión. Es configurarme de tal manera con el Señor que ya no soy yo, es Él quien vive en mí. Queridos hermanos, eso es lo que el día de hoy quería compartir con ustedes. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Realmente es como amplio, ¿no? Desde donde hemos salido hasta donde hemos llegado, ¿no? Discúlpenme si les he dado mucho contenido, pero eso también es bueno, ¿saben para qué? Para que luego ustedes vayan y comiencen a profundizar. Hay cosas que no entendieron o que yo dije mal, que me trabé o muy confuso, pero como tienen ahí los conceptos, luego esto significa, ¿no? Esos temas que les he dado inclusive se podrían aplicar en todo un retiro. Primer tema se pone, ¿qué significa conversión, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ya lo saben, ya lo anotaron algunos. Segundo tema, ¿qué significa la contrición y la atrición? Y eso profundizarlo y todo lo que hemos visto. Ahora quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta o algo así, porque me gusta responder preguntas. ¿Cómo se escribe nomía? Tal cual, como escuchan. Exactamente. Nomía. No sé si tienen alguna preguntita o las personas que están aquí en el virtual, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Está clarísimo. Ya quedamos así como, ¿cuánto nos falta para empezar una verdadera conversión? Entonces preguntamos así. Sí. O sea, por ejemplo, como sacerdote, ya que tengo la oportunidad también de estar con ustedes, de mi experiencia, cuando las personas se confiesan, yo solamente veo muchas veces, pocas veces, contrición y muchas veces solo atrición. Gracias a Dios, la atrición, gracias a Dios, la atrición es suficiente para la salvación. La atrición. Pero es para los que pasan arrastrando, ¿no? Purgatorio, unos cuantos miles de años, ¿no? Pero eso no es de los amantes, ¿no? Los que aman quieren lo mejor, lo más grande, lo más perfecto. Hasta en los detalles se preocupan. Por eso hay que saber la meta. Por lo menos quizá, pienso que todos nosotros la atrición la hemos saboreado. Es hasta humano. Pero ya sabes cuál es tu meta. Señor, contrición, deseo contrición. Deseo esa segunda conversión. Y aquí tiene como efecto todo lo que hemos dicho. Y entonces vienen personas, se confiesan, y yo les digo, ¿y qué más? Y siempre piensan en la ofensa al hermano, que está muy bien, pero yo a veces como que digo, por ahí le falta algo, ¿no? Ahí le falta que la persona diga, Dios, ¿no? Jesús, lo estoy dañando. Me hago entender, ¿verdad? Que el corazón, el pensamiento sea Dios. Y a veces a los niñitos no les enseñamos esto. A los hijos no les enseñamos. Tienen que confesarse porque usted hizo mal eso, y eso, y eso, y eso. Nos quedamos en pura amartía. Solamente la ley, la ley, la ley. Y no vamos hasta adentro, la anomía, adentro, el corazón de estos niños. Si se va a confesar mi hijito, dígale al Señor que le duela el corazón, porque usted lo está matando en una cruz, ¿no? Eso decían antes los abuelitos, ¿no? Ahora solamente lo que has hecho. Y como le metemos demasiada psicología a los niños también, ¿no? Como el psicólogo dice que esto,
te va a perjudicar en esto, y luego cuando seas grande vas a tener problemas con esto otro. Puros términos humanos. ¿Y Dios dónde está? Y el que muere en todo esto, ¿dónde está? Y la víctima mortal de todo esto, ¿dónde está? Vamos a hacer una oración. Así sería. Hago una pequeña oración y luego continúan. Vamos a hacer una pequeña oración en esta sintonía de la conversión. Los que están en la casa, seguramente porque están sentaditos y no acostados mientras comen alguna cosa, sino sentaditos debieron estar. Ahora se van a poner de pie también, como los que estamos aquí, y vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momentito de silencio y desde tu corazón pídele al Señor el don de la detestación de tus pecados. Entrega tus pecados a Jesús y mira la consecuencia de ese pecado. Es Cristo crucificado. Dile: dame, Señor, detestar mis pecados. Dile: dame, Señor, amarte ardientemente. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Dame, Señor, una auténtica contrición, un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es verdadera conversión. En silencio, pídele con todo tu corazón este don. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,